Buenas tardes, gracias por venir. Gracias sobre todo a EduPic Inspira, por haber confiado en mí, por haberme pedido que venga a hablar aquí en un proyecto claramente de tecnología. Yo vengo a hablar de tecnología, pero sobre todo de cómo la tecnología, cuando está apoyada en una estrategia de pensamiento óptima, la tecnología multiplica. Y muchas veces elementos de tecnología o inventos que la gente hace en un despacho, hace en un laboratorio, que se pregunta, ¿y esto se utilizará algún día? Pues mi idea es de motivar a la gente a que siga haciéndolo, porque eso, siempre hay una estrategia detrás, un pensamiento, en el caso mío, que soy entrenador de balonmano, una estrategia de pensamiento detrás, que en algún momento de la vida de ese instrumento lo va a usar. Por eso he titulado la charla Tecnología y deporte, flechas e indios. Hay un dicho antiguo que hace referencia a la ocupación en Estados Unidos por parte de la caballería. Decían, es el indio, no la flecha. El problema no son las flechas, el problema son los indios. Aunque hace referencia a ese momento, se empezó a usar en Estados Unidos alrededor de 1950 entre los jugadores de golf, ¿no? Cuando decían, no, es que el palo no es el palo, eres tú. Es el indio, no la flecha. Y hay una versión mucho más moderna de Michael Jordan, que dice, no se trata de las bambas, no se trata de las zapatillas, no. Se trata de lo que haces cuando estás dentro de ellas. Entonces la tecnología tiene una buena utilización, pero lo importante, por lo menos en la charla que voy a dar yo, es cuál es la estrategia que hay detrás. Mi charla tendrá más de deporte, más de entrenamiento, que diríamos, de tecnología. Hablaré solamente puntualmente, pero hablaré puntualmente cómo una herramienta tecnológica soluciona un problema no solo irresoluble, sino con un resultado extremadamente satisfactorio. Diríamos que la tecnología es imprescindible, es importante y ayuda a solucionar problemas irresolubles que antes no había manera de solucionar o que tenían otra estrategia de aproximación mucho menos acertada. Y también te ayuda a veces a crear aplicaciones insospechadas que hasta que no ves el elemento, hasta que no ves la aplicación, no te imaginas qué es lo que se puede conseguir realmente con ella. Pero lo que realmente hace útiles estas herramientas es la estrategia, insisto, de pensamiento que hay detrás de ellas. En concreto, mi vida profesional ha estado ligada siempre al equipo, a la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona durante más de 30 años y unos años a coordinar la preparación física de los deportes de sala del Barça también. Balonmano, baloncesto, fútbol sala, especialmente y hockey patines. Entonces voy a explicar cómo con un elemento pudimos aproximarnos muchísimo mejor al cálculo del entrenamiento de la potencia en balonmano. Segundo, cómo otro elemento muy sencillo nos permitió diseñar una pretemporada dentro de la temporada con el equipo de fútbol sala y hacerle dar un salto cualitativo que afectó directamente a la estructura y al futuro de la sección. Y finalmente, para que no se vea solamente elementos físicos, un elemento táctico y estratégico, la creación posiblemente del primer programa de análisis de software, diríamos, profesional, que lo hicimos nosotros con la sección de balonmano. Entonces voy a hablar del primero. Si tú ves un equipo de balonmano, en baloncesto es lo mismo, en fútbol sala, en muchos deportes, decimos que la fuerza es la cualidad física principal. ¿Por qué? Porque si analizas el conducta y el comportamiento de los jugadores, ves que van haciendo muchas cosas. Pero las que tienen importancia de cara al marcador, un regate, un tiro, un remate, una parada del portero, una canasta, esas acciones son de fuerza y precisión. Por tanto, la fuerza es la cualidad más importante de cara a anotar en estos deportes. Por eso es la cualidad que más entrenamos. También entrenamos la velocidad y también la resistencia, porque el partido al final dura 60, 90, los minutos que sean. Pero la cualidad más importante es la fuerza. Y más concretamente, no la fuerza, sino la potencia. Es decir, la fuerza ejecutada en velocidad. Entonces, para entrenarla, nosotros tradicionalmente hacíamos un método para entrenar la potencia que era determinar cuál es la potencia máxima que tiene ese deportista, cuál es la fuerza máxima que tiene. ¿Y cómo lo hacíamos? Le hacíamos una barra de peso, le hacíamos repetir. Si levantaba una vez una barra, le poníamos más carga, levantaba bien, ¿hasta cuándo? Hasta el fallo muscular. Cuando ya no podía levantar más, la última que había levantado, esa era
la 1RM, 1 repetición máxima, la fuerza máxima. Cuando determinábamos cuál es su fuerza máxima en cada ejercicio, calculando que trabajase al 70%, estábamos entrenando la potencia, ¿vale? Pero claro, hay un inconveniente muy grande en ese tipo de metodología. Y ese inconveniente es, primero, que como es un test de fuerza máxima, siempre es una aproximación, lo de la potencia. Es una aproximación que nosotros imaginamos que se trabaja. Segundo, cuando las cargas son máximas, hay dos riesgos. El primero es de lesión, porque no hay una rotura muscular. Y el segundo es que cuando esta carga se aplica sobre la espalda, hay mucho peligro para la columna vertebral. Por lo tanto, había ese gran riesgo que siempre nos hacía ir sufriendo, ¿no? Incluso diría otro, y es que durante el año, cualquier test de fuerza máxima va a generar demasiado estrés en la musculatura, el jugador va a tener agujetas, y si no puede competir, se va a enfadar. Entonces, era un método que se usaba, pero siempre habíamos visto que era un método imperfecto. ¿Qué ocurrió? Los encoders. Los aparatos que miden la aceleración, que cuando alguien los inventó, debió pensar en un coche, debió pensar en alguna máquina de este tipo. Pero claro, cuando nosotros vimos que podíamos tener un acelerómetro, podíamos medir la aceleración de la barra, lo que hicimos fue enganchar el final del acelerómetro a la barra. Por ejemplo, aquí está enganchado, o aquí enganchado. Y con un programa de software podíamos calcular la aceleración que sufre la barra cuando se estira, cuando el deportista la empuja. Entonces no hacía falta ir al máximo. ¿Por qué? Porque con una serie a veces de 3, 4 o 5 movimientos rápidos, en cuanto la curva hace una U invertida, ya tienes el punto donde se cruza la velocidad y la fuerza. Por lo tanto, estás determinando exactamente en qué punto del trabajo de fuerza ese deportista ejecuta la máxima potencia, que es exactamente lo que buscamos, prácticamente, con un buen calentamiento, sin ningún riesgo de lesión, y como no es un trabajo de fuerza máxima y no va a haber afectación a las miofibrillas, se puede hacer incluso durante la temporada, quizá no el día antes del partido, pero sí se puede hacer en cualquier momento. Entonces, este pequeño descubrimiento de un encoder que mide con un programa de software la aceleración, cambió el modelo de entrenamiento, no el modelo, cambió la precisión del entrenamiento y la aceleró, y la verdad es que fue un descubrimiento extraordinario y una pieza para el entrenamiento extraordinaria. Ventajas es que el cálculo de la aceleración del peso podemos conocer la carga que estimula exactamente la mejor potencia de trabajo. Y eliminábamos sobre todo el riesgo de lesión por sobrecarga. Esa es la primera aplicación que quería decir. ¿Es importante el encoder? Sí, pero lo que es importante es la estrategia de pensamiento que hay detrás en su aprovechamiento. El segundo tuvo lugar mientras yo era coordinador de la preparación física en el Fútbol Club Barcelona, con el equipo de fútbol sala. El equipo de fútbol sala, hasta ese momento, era un equipo latente. Los dominadores de la Liga de Fútbol Sala creo que estaba Inter Movistar, estaba el Pozo Murcia, había varios equipos muy por delante, y el equipo de fútbol sala del Barça siempre tenía un plano de segundo o tercer equipo, de segunda línea o tercera línea. Incluso a veces con dificultades para clasificarse para la Copa del Rey. Ese año se clasificaron para la Copa del Rey y me comentaron que quedaban 6 semanas para la Copa del Rey. Y los entrenadores me dijeron, podríamos hacer una especie de pretemporada, cuya duración es óptima 6 semanas, para estar a tope en la Copa del Rey, a ver si podemos llegar lo más lejos posible. Entonces me dijeron, ¿qué te parece? Ayúdanos a diseñar una pretemporada. Porque la duración óptima de la pretemporada son 3 semanas de carga y test de transformación. Pero eso que está aquí reflejado, aquí vemos lunes, martes, miércoles, esto era enero y esto era febrero, podíamos hacer 3 semanas que están en azul de diseño de carga, pero hay un problema, es que la liga continúa y cada fin de semana había partido. ¿Qué ocurre en la pretemporada? Por lo menos ahora un poco el mundo del deporte ha cambiado, pero en esa época. En la pretemporada tú puedes decidir cuándo juegas partidos y la importancia de los partidos. En la pretemporada, aquí,
no hay partidos porque el jugador está muy fatigado a causa de este trabajo. Es decir, que si reproduces este modelo, que es lo lógico y lo habitual, aquí, estos partidos vas a jugar mal porque el jugador estará muy fatigado. Entonces, este modelo era inaplicable en ese momento. Entonces decimos, vamos a engañar al cuerpo y vamos a hacer una cosa. Vamos a coger esto y le vamos a dar la vuelta. Y hicimos este diseño. En lugar de hacer el trabajo así, 3, hacíamos lunes, martes, en lugar de trabajar por mesociclos, trabajamos por microciclos de semana. ¿Y qué hacíamos? Reproducíamos una mini pretemporada, 2 días de carga, 1 día de transformación, entrenamientos y partido. Creo que aquí he puesto una diapositiva. ¿Veis? Se ve claramente como lo que hicimos fue cogerla y darle la vuelta. De manera que hay un fuerte trabajo de carga y de transformación, más los partidos. Vamos a esperar. La intuición dice que sí, pero hay que asegurarse, porque podemos equivocarnos. Vamos a esperar que este trabajo sea correcto. Ese fue el planteamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué decidimos? Decidimos lo siguiente. Para estar seguros de que el equipo no baja su rendimiento, vamos a hacer un test de fuerza explosiva a principio de semana y a final de semana. ¿Para qué? Para ver si este valor es superior a este valor, estamos trabajando bien. Pero si en algún momento este valor es inferior a este valor, hay que detener el trabajo porque estamos perjudicando al equipo. Entonces esa fue la estrategia de pensamiento que había detrás de este planteamiento. ¿Cómo lo hicimos? Claro, porque aquí hay entrenamientos y en el entrenamiento no puedes detener al jugador. Entonces nos aprovechamos de lo que llamamos la plataforma de contactos o la alfombra de contactos, que es esta alfombra. Esta alfombra tiene en la parte superior y en la parte inferior unas varillas que pueden medir el tiempo, porque nuevamente está conectado con un software. Es como si tú pisas la alfombra, las varillas se tocan y cuando sales se puede calcular el tiempo de contacto. Esto que se puede hacer andando, se puede hacer en un salto. Entonces el programa, sabiendo el tiempo de contacto y el peso del jugador, el programa puede calcular la altura del salto para cada jugador. Entonces, con una invasión en el entrenamiento, 0. ¿Por qué? Porque este test se puede pasar cualquier día de entrenamiento durante el calentamiento, de manera que aunque el test lo pasaba el preparador físico, el entrenador no tiene que cambiar nada ni el jugador tiene que cambiar nada. Solamente se pasaba el test durante el calentamiento del lunes y se pasaba el test durante el calentamiento del viernes. Ya está. Lo ideal que hubiese sido hacerlo durante el calentamiento del partido. Eso hubiese sido mejor. Pero eso valoramos que cognitivamente podía afectar a la concentración del jugador. Entonces, no era lo perfecto, pero bueno, nosotros lo que esperábamos es que estos valores siempre fuesen mayores que estos valores. Y si un día ocurría que no lo era, había que detener el proyecto y cambiarlo, pues porque no lo estábamos haciendo bien, la verdad. Pero podíamos medirlo con un test muy simple. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió esto. Los datos no son exactos, pero ese es el dibujo de la gráfica. Ocurrió sistemáticamente que el valor de los viernes siempre era superior al valor de los lunes. Es decir, que el modelo era correcto para lo que estábamos buscando. Y no solo sucedió esto, sino que además sucedió que cada lunes, además, el valor del lunes era superior al valor del lunes anterior. Con lo cual el equipo no solamente estaba mejor el fin de semana, sino que cada semana estaba mejor. Por lo tanto, desde el punto de vista físico, el proyecto fue un éxito. Y desde el punto de vista del equipo, fue un éxito, aunque no se ganó la Copa del Rey, o la Copa de la Liga, creo que era. No se ganó, ni siquiera se jugó la final. Pero fue un éxito, porque se ganó muy bien el primer partido, y en el segundo partido contra el Pozo Murcia, un equipo con el que siempre se perdía claramente, el Pozo Murcia nos ganó en la prórroga, con un partido en el que estuvieron compitiendo como nunca habían estado compitiendo. Ese resultado, que al equipo le sentó como un baño de emoción extraordinario, hizo que la sección de fútbol sala diese un paso adelante en autoconfianza. El preparador físico y el entrenador un paso adelante en autoconfianza, y que a partir de ahí también un poco en el club se confiase más en ese equipo
y de ahí se empezó a potenciar un poco más la sección de fútbol sala, porque hasta ese momento era un poco de las secciones la más, no dejada, pero sí un poco la más desprotegida. Bien, el tercer estudio tiene que ver con el análisis de vídeo, ¿vale? Está claro que en los deportes de interacción el elemento principal de estrés que tiene el jugador, cuando el jugador está compitiendo, tiene varios puntos de estrés. El principal es el comportamiento del adversario. Es decir, los jugadores en realidad nunca saben lo que va a hacer el adversario. Por eso, ¿qué hacemos? Estudios con el vídeo. Cogemos vídeos, analizamos al rival, conocemos sus acciones, sus jugadas, vídeos para elaborar nuestra mejora también, vemos los errores que hemos cometido. Bueno, esto es un proceso que en el mundo del deporte de alta competición es habitual, ¿vale? Es habitual. Estoy hablando ahora, por eso, del 2004. Y en el 2004, 2005, 2006, esto, ¿cómo se hacía? Pues se hacía con 2 vídeos VHS. Se filmaba el partido y entonces teníamos una metodología, ya teníamos una metodología lo mejor posible para nosotros, que era la siguiente. Un entrenador miraba el partido, anotaba el tiempo y la acción relevante y hacía el guión por tiempos y por acciones, que era normalmente el primer entrenador, le daba el guión a un ayudante y ese ayudante con 2 vídeos cortaba y pegaba las acciones en una nueva cinta. Teníamos la cinta del partido, teníamos la cinta del resumen, pero, claro, eso que tenía, primero, un volumen concreto de almacenaje, teníamos cientos de cintas de vídeos, teníamos salas solo para guardar los vídeos, era lento en el tiempo, porque había que filmar el partido, había que ver el partido y después había que editar el partido. Y luego en esa edición había poca calidad directa. Es decir, sí que cuando tú veías el partido podías ir hablando sobre el partido, sobre los vídeos, pero era muy difícil montar vídeos concretos de lanzamientos de un jugador o de otro, porque el proceso era muy largo y, por ejemplo, las semanas que se jugaba miércoles y sábado, que son muchas en la alta competición, no había prácticamente tiempo de elaborar tanto los vídeos. Ese era el paradigma sobre el que trabajábamos normalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos lo siguiente. Llegó a mi conocimiento, yo era entrenador del equipo ese año, que era posible un programa de edición de vídeo. Es decir, un programa que podía poner marcas en el vídeo si el vídeo estaba digitalizado. Ponías el vídeo y podía poner una marca. Y esa marca podía ser la que tú quisieras. Yo pedí al Barça que nos comprasen un programa de estos, pero no eran programas bastante inespecíficos. Entonces un día vinieron y me dijeron, mirad, tenemos una casa que nos ha propuesto hacerlo a medida. Es decir, vendrá, trabajará con vosotros y os hará el programa de edición que queráis. Yo pensé, formidable, porque mi tesis doctoral precisamente había sido sobre el análisis táctico en balonmano. Y mi tesis doctoral, con una planilla de apuntar a mano, había aprendido a analizar ataque por ataque qué jugador tiraba, desde dónde tiraba, a qué zona de la portería tiraba, si antes del lanzamiento había un 1 contra 1, un 2 contra 2, un 6 contra 6, si el lanzamiento era en igualdad numérica, inferioridad numérica o superioridad numérica, si el lanzamiento tenía éxito, era si metía gol, o si le hacían penalti, o si no tenía éxito, que es que fallaba el lanzamiento o se perdía el balón en ese ataque, si el equipo rival defendía en estructura de 6-0 o 5-1, si en el momento del lanzamiento había menos de 4 pases desde que el equipo había recuperado el balón, es decir, era un contraataque, o había más de 4 pases. Ese era el modelo de análisis de mi tesis doctoral. Y pensé, vamos a ver si se puede reproducir esto. Entonces, trabajando con la empresa de software, hicimos lo siguiente. Bien, este vídeo, os voy a explicar este vídeo, es la alineación de los 2 equipos aquí. ¿Desde dónde tira? El jugador que tira, ¿a qué zona de la portería tira? Si estás observando ataque o defensa. Está apuntando, ha tirado gol. Si es 1 contra 1, 2 contra 2 o 6 contra 6. Si es contraataque o no. Desde la zona. ¿Y a qué zona de la portería tira?
Entonces, ¿qué se hacía? Se iba viendo el vídeo y se marcaba. Aquí ha habido... Stop. ¿Qué ha habido aquí? Un lanzamiento de este jugador, tal, 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 con una acción de 2 contra 2, tal, 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 pum. Vale, sigue el vídeo. Vale, ¿qué ha habido aquí? Una parada del portero, tal, 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 del portero del otro equipo, tal, 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 o del jugador nuestro, boom. Entonces, se hacía una lectura del partido y se iba marcando en el partido. Se iba marcando lo que ocurría. ¿Qué nos permitía este software? ¿Qué nos permitía este software? Nos permitía, después, coger cada marca y decirle, ahora úneme todas las marcas que sean de este tipo, recortando 5 segundos antes y 10 segundos después de la marca, de manera que veías toda la acción como había ido. Y tocando un botón, dale por favor. Después creábamos una carpeta y decíamos, todas las acciones que ha habido de este tipo, de este jugador, van a esta carpeta, todas van a esta carpeta, todas van a esta carpeta, todas van a esta carpeta de este jugador, o de 2 contra 2, o de 6, las marcas que tuvieses, le dabas a un botón y se renderizaba el vídeo, y cuando esto acababa, y se iba en 2004, que íbamos con un ordenador súper diferente de los que hay ahora, pero en cuestión de 1 minuto o 2 minutos tenías todos los lanzamientos, por ejemplo, dale por favor a este. Todos los lanzamientos que había hecho, por ejemplo, Marcus Alm, jugador del Kiel. De manera que el portero podía estudiar jugador por jugador rival, o nosotros podíamos estudiar jugador por jugador, o todas las acciones de 2 contra 2 que ha habido, o todas las maneras que ha habido, o podíamos analizar prácticamente cualquier cosa. Veréis como aquí solamente hay lanzamientos del jugador del pivote, de Marcus. En un partido, creo que este partido es contra Montpellier, que el partido antes que jugamos nosotros contra ellos. Lo mismo, hay una circulación. Esto puede ser un análisis táctico, sale el jugador por detrás, da el balón y el que va a recibir es este, que es el que acaba tirando. Este jugador es el que va a acabar tirando. ¿Fijáis? Siempre sabemos dónde tira, las zonas que tira, zonas de preferencia, cómo recibe el balón. Y aquí lo mismo, será este jugador. Por detrás, cómo recibe el balón, cómo le pasan el balón. La profundidad del análisis fue espectacularmente adelantada. Incluso nosotros fiché un entrenador para estudiar cómo los porteros rivales estudiaban a nuestros jugadores y cómo intentaban engañarles. Ese entrenador que yo fiché para que me ayudase en eso, hoy es el entrenador del Barça de balonmano. Es Xavi Pascual Pasqui, que yo lo traje solamente para que nos ayudase en este momento, en este análisis en el 2004, insisto, 2005, 2006, 2007. ¿Qué conseguimos con esto? Primero, marcar la cinta con análisis detallado, una profundidad 1000 veces superior a cualquiera que tuviésemos antes, y crear archivos específicos para estudiar al contrario o para estudiar nuestros errores en tiempo récord. Esto a mí en ese momento me provocó una rabia terrible, me enfadé muchísimo. Me enfadé muchísimo no ese año, sino que al año siguiente me llamó un entrenador de División de Honor y me dijo, oye, ¿este software que estáis utilizando es tan bueno como dicen los tíos que lo venden? Digo, ¿qué quieres decir? Dice, coño, me han dicho que con este software puedes ver quién tira, desde dónde tira, si la jugada de antes, puedes hacer vídeos en un momento, puedes hacer tal, puedes hacer tal. Digo, ¿qué empresa te vende este vídeo, este software? Dice, no, la empresa tal. Digo, hombre, pues la verdad, creo que tiene muchos fallos, no le hagas caso. Le colgué el teléfono, me fui directo a la directiva y puse esa cara. Dije, ¿pero qué pasa? Dice, no, es que esta empresa nos dijo que si les dejábamos después comercializar los resultados, no nos cobraba. Dije, de puta madre. O sea, acabamos de vender el know-how de cómo hemos quedado campeones de Europa por 3.000 euros, de puta madre. Ahora, toda España, todo el mundo va a saber el resultado de mi tesis doctoral, que es todo lo que yo sé de balonmano, y lo van a tener en un programa que les va a costar. O sea, eso es lo que hemos hecho. Coño, me lo podéis haber dicho, porque yo hubiese decidido y lo hubiese pagado yo. Eso que en ese momento me cabreó, si lo miras con perspectiva, ahora que ya no estoy ahí, fue un gran adelanto para el balonmano. Porque mi conocimiento pasó a manos de todo el mundo en un momento. Pero en ese momento, la verdad, esa cara es poco lo que puse. Por eso, lo que os venía a decir es esto. La tecnología es formidable, es imprescindible y es extraordinaria. Pero lo que realmente cuenta
Y lo que está detrás es la estrategia de pensamiento que hace que eso sea lo más útil posible. Muchas gracias.